y dicen por allí que la tercera es la vencida, así que bueno, parece que lo hemos logrado, luego de algunas dificultades lo tenemos ya en línea, a justamente un hombre que dirige una de las más importantes radios que está relacionada directamente con la comunidad judía hebrea en Latinoamérica. Me refiero a Miguel Stewerman, director de Radio High. ¿Cómo estás? Un gustazo, Miguel. Gracias por compartir estos minutos. Costó, pero aquí estamos. ¿Cómo va eso? Es tremendo, ¿viste? Yo decía recién, la tercera es la vencida. Espero que así sea, que así se pueda lograr. Justamente en países de Latinoamérica y en localidades como la Argentina, a veces todo esto resulta complejo, pero bueno, ahí estamos en línea con vos, luego de insistencia que hemos tenido y de tu gran paciencia, por supuesto, que te agradezco. ¿Cómo estás visualizando, estimado Miguel, lo que está pasando en la Argentina en estas horas con todo este descalabro de la falta de seriedad que hay desde el ámbito de la política de la dirigencia nacional? Bueno, Pedro, primero gracias y un gusto de saludarte. Igualmente. Gracias por la insistencia. Es cierto. Bueno, a tu pregunta, que es muy amplia, debo decir que no creo que sea de los últimos días. Creo que la Argentina tiene décadas de situaciones de mucho desorden y de situaciones que no se han resuelto. Sí. Esto viene de alguna manera generando mucha inquietud de la sociedad y también dentro de la comunidad judía latinoamericana y argentina, que ha tenido 2 atentados que todavía están dando vuelta y la muerte de un fiscal que está relacionado justamente con la investigación, ¿no?, de los casos de la AMI y de la Embajada de Israel, donde todavía hay un montón de cuestiones que están irresueltas, ¿no? Absolutamente, solo te corrijo, no es la muerte, porque la muerte generalmente es natural, sino el asesinato del fiscal, que lo hace obviamente mucho más grave. Mucho más grave, claro, ahí está. Y la verdad es que hay mucha zozobra, mucha inquietud, porque, bueno, uno se pregunta muchas cosas, ¿no? Yo hoy tenía la oportunidad de dialogar, entre otras cosas, con la ex titular de la AFI, de los servicios de inteligencia acá en la Argentina, la doctora Cristina Camaño, y me preguntaba, como todos, ¿no?, como cualquier ciudadano, si la Argentina, después de 2 atentados tan difíciles, casi a 3 décadas, o en realidad 3 décadas del primero y 28 años del segundo, está más preparada para enfrentar el terrorismo, y creo que a todas luces podemos decir que no, que todo lo que pasó sigue pasando y que los servicios de inteligencia de la Argentina siguen siendo un grupo de improvisados que están mucho más trabajando en el espionaje interno y en las operaciones de perseguir a los políticos opositores de turno, que en ser servicios de inteligencia preparados para, bueno, trabajar sobre la geopolítica internacional y entender cuáles son los riesgos del terrorismo y que está tan vinculado incluso hoy al financiamiento del narcotráfico. Como que van atrás de los acontecimientos, ¿no? O sea, eso es lo llamativo y lo que preocupa no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque hay varios organismos, países, justamente que les están advirtiendo de estas cosas hace tiempo, ¿no?, a los gobernantes de turno. Bueno, tenemos un país de atarlo con alambre y de improvisación permanente, ¿no? Y esto se refleja en todos los ámbitos del Estado. Alguien ha dicho, lo voy a decir para no hablar de la política, porque tendemos a decir, bueno, la política. En realidad, desde la recuperación de la democracia a esta parte, no hemos logrado resolver ninguno de los desafíos que se planteaba Alfonsín, de que con la democracia se come, se educa, se cura, y en todos los aspectos tenemos un Estado fallido. Es decir, la Argentina sigue adoleciendo los mismos problemas. Mira, Pedro, yo siempre digo, todos los países tienen problemas, la vida es resolver problemas. El tema es que los países en general tienen problemas nuevos, nosotros tenemos los mismos problemas. Claro. Volvemos a repetir y a cometer los mismos errores, ¿no? Parece no haber aprendido justamente todas estas atrocidades innecesariamente que hemos vivido, ¿no? Sí, somos un país en algún lugar fijado que volvemos a
a los mismos problemas, tanto sea en el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo político, en el ámbito de la seguridad. Y los últimos acontecimientos muestran de todo, muestran entre ineptitud, que obviamente siempre está presente, y claro, que es además el terreno propicio para la complicidad, porque lo que además valdría la pena decir es que los atentados terroristas, los que vivimos en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, pero en la Argentina no cabe duda, es que tienen lo que se llama la conexión local. Sí. Y en esto que hemos vivido en estos últimos días, donde nos encontramos con todo este escándalo... Del avioncito famoso, ¿no? Sí. Lo que podemos decir es que primero ha sido una casualidad, porque como todos sabemos, este avión que partía a Uruguay no pudo entrar en territorio uruguayo porque sí, ellos sí fueron serios a las alarmas, y a partir de eso descubrimos una cantidad enorme de anomalías, sí, que obviamente no son las del primer vuelo, que nos hablan de, en este caso, 5 iraníes, 14 venezolanos en un avión, y que a las pocas horas el nuevo responsable de los servicios de inteligencia, que en muchos países del mundo no sabemos ni quién es, porque si piensas en Scotland Yard o incluso en Israel, sí, poco se sabe de quién es el director de un organismo de inteligencia, porque no hablan, y si hablan lo hacen a través de las acciones. Ahí está. Acá claro, salió como un vecino a decir que era una escuelita de enseñanza para pilotos, claro, cual es claro, de una mediocridad y de una patético, falta, ¿no?, de seriedad, sí, que se burla del sentido común y de la inteligencia de cualquiera. Vos hacías referencia justamente a lo que está pensando y a lo que preocupa seguramente y mucho al gobierno de Israel. A mí se me cruzó ahora en este momento, no sé si te acordás, cuando nos encontramos justamente en el 5000 aniversario de Jerusalén, justamente allí en Israel, donde estabas vos, donde estaba Saúl Hausberg, donde estaba también un hombre que ahora está en La Nación, como lo es el periodista Jaime Rosenberg, y en algún momento planteamos esta inquietud que ya tenía en la etapa del gobierno de Menem, estando justamente en esa ciudad, allí en Israel, en Jerusalén, Cohen, que era justamente un hombre que estaba dentro del gobierno y donde se había generado una inquietud bastante importante sobre justamente lo que pasaba en materia de seguridad en la Argentina, ¿no?, de esta liberación de fronteras. ¿Qué viene a tu mente trasladándote a aquellos tiempos que han pasado tantos años? Fíjate vos, a mí se me cruzó ahora esto, ¿no? Recordé eso. Y cuando ves lo que acontece hoy por hoy en la Argentina, ¿no? Mira, yo creo que por un lado no ha cambiado nada, y por otro lado se ha deteriorado como el país en todo, con lo cual tenemos unas fronteras absolutamente vulnerables, tenemos buenos servicios de inteligencia que son realmente muy mediocres y que además están al servicio de los momentos políticos y de los políticos de turno, pero no para lo que hace un servicio de inteligencia, que es trabajar sobre los temas que hacen realmente a la seguridad y la inteligencia. Sí. Imagínate que tuvimos 2 atentados, Pedro, y no tenemos hoy una legislación antiterrorista en la Argentina. Claro. Con lo cual, esta situación puntual es llamativa, ¿no? Es preocupante. De manera casual le cae a un juez de turno, en este caso el juez Villegas, sí, pero que no tiene una preparación ni él ni los organismos para trabajar sobre una situación como esta que amerita un tipo de trabajo que no es el habitual de un juez. Y a lo que dices, yo creo que Israel está preocupado, pero los que más preocupados obviamente deberían estar somos nosotros los argentinos, claro, que somos blanco muy fácil para un terrorismo que siempre está buscando justamente dónde poder hacerlo. Y tenemos hoy, además, en una geopolítica muy particular, donde la Argentina vuelve a alinearse con lo peor del continente, digamos. A ver, en mi momento un combo muy duro, un combo al rojo vivo, ¿no? Claro, en el mismo momento que aparece el avión estaba Nicolás Maduro anunciando este acuerdo que ya existía, pero presentándolo en sociedad, de 20 años de alianza con Irán, donde
todos sabemos que el terrorismo iraní ingresa a través de Venezuela libremente, y en este avión teníamos 14 hombres de Maduro, sí. 5 iraníes, y donde además, la verdad que hoy en la metodología, aparentemente el terrorismo como quisieron actuar en Turquía, no es la que fue con el atentado a la embajada o a la AMIA, sino que es ir, como ya hicieron en otros momentos, contra blancos específicos, de blancos israelíes o blancos de judíos, que puedan tener una repercusión internacional. Argentina podría ser muy propicia para eso, y donde otra vez parecería que estamos mirando para otro lado, ¿no? Claro. ¿Vos creés, como hombre representante que estás en contacto a través de un medio tan importante como es tu estación de medios de comunicación en Latinoamérica, que hay una alta preocupación de la comunidad judía? Ha quedado demostrado de alguna manera en el comunicado emitido en las últimas horas por la propia Embajada de Israel, de esta liberación del espacio aéreo, que también tiene connotaciones muy preocupantes y llamativas, como es no conocer lo que pasó en Córdoba cuando bajó el avión ahí. No se sabe si paró en otro lugar, en otra plataforma de alguna provincia, en alguna otra estación aérea, y donde hay versiones de todo tipo, desde que, bueno, ese avión, como es un avión de carga, podría haber transportado gran cantidad de personas o gente. Se habla de que puede haber habido alguna movida, y una fotografía que no se sabe si es real, tomada con la compuerta de la aeronave abierta, y donde los organismos de seguridad no dan información. O sea, hay una preocupación supuestamente de si no hubo movimiento de hombres de inteligencia o de los servicios de Venezuela, de Cuba o del propio Irán, que ya se sabe en algunos lugares están operando en la Argentina y en la Tríplice Frontera, si esto no ha sido una manera de tapar esa cuestión del movimiento que se generó a través de esta aeronave aérea, y que realmente no hay una información clarificadora. Si bien en las últimas horas especialistas de la Boeing están trabajando desde la madrugada con el tema de conocer qué hay en la caja negra, pero hay una gran incertidumbre y un montón de dudas que giran alrededor, ¿no? Mira, hay incertidumbres, pero también hay muchas certidumbres. Y creo que en esas certidumbres se encuentran muchas respuestas muy concretas. Una, el avión en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, abrió la compuerta, claro. No sabemos quién haya subido o bajado, pero eso tiene un protocolo, no se ha respetado. Sabemos que los listados presentados no son condicen, claro. Hay 2 listados. Sabemos que el piloto del avión apagó el transjoder, y es un hombre también, claro, involucrado con los iraníes, ¿no? Involucrado, no con los con iraníes, el terrorismo. Estaba claro, con las brigadas de Al-Quds. Claro. Sabemos que el avión desde Querétaro salió con una tripulación tan solo de 2 tripulantes, y que paró, y eso nos enteramos de casualidad, lo hicimos en una entrevista periodística, y paró en Caracas, cosa que no sabíamos, y ahí subió obviamente lo que faltaba de los 19 que llegaron. Hay 2 que no están. Digamos, tenemos muchas certezas de lo irregular de ese vuelo, con lo cual tenemos más certeza de que esto tiene que ver, obviamente, o con un recambio de la tripulación, que pueden haber sido agentes iraníes o venezolanos que están operando y que habrían sido reemplazados en algún tipo de porque también hasta los agentes toman vacaciones, claro, y hay que recambiarlos. Exacto. Con lo cual digo, la verdad es que hay muchas más certidumbres que incertidumbres. Y lo de las cajas negras, desgraciadamente, también hoy nos decía alguien que conoce de esto, la caja negra registra solo la última hora y media de las grabaciones, con lo cual no va a poder... Muchas cosas se van a desconocer, claro. Sí, y además uno tiene siempre el temor en nuestra Argentina de que esa información desaparezca también, ¿no? Que se oculten ciertas cosas. Y qué es lo que el juez va digamos, a investigar, porque habría que tener un peritaje incluso más amplio que permita el ingreso de otros que nos den certeza. Yo tengo muchas veces mucho temor por la historia que tenemos de que, bueno, nuestros jueces pueden ser también muy manipulables. Es permeable a que acontezcan cosas realmente que son habituales dentro del ámbito de la justicia, lamentablemente, ¿no?
¿Esto vos considerás que puede llevar a producir un Argentina Gate a raíz justamente de todas estas denuncias que vienen, que ya involucran a servicios de inteligencia y donde ha habido justamente un llamado de atención y una canalización de información de países vecinos que tomaron las precauciones del caso y que el gobierno de la Argentina no lo ha hecho, ¿no? Eso demuestra la desprolijidad que hay en todo el ámbito, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de la liberación del espacio aéreo y fronterizo, que es gravísimo para una república porque evidentemente está expuesto a que pase cualquier cosa, que acontezca cualquier barbaridad, ¿no? A ver, esta puede ser la punta de un iceberg, no lo sé en términos de cómo sigue desde lo político. Sí. Debo decirte que yo he sido muy crítico con el comunicado que sacó la Embajada de Israel, el Estado de Israel y también los Estados Unidos. Sí. Y me he preguntado, a ver, porque creo que es necesaria la pregunta, sí, ¿qué es lo que se negoció en estos días? Que además es un comunicado que sale a una semana de todo el episodio. Claro. ¿Qué es lo que se negoció para que el comunicado termine con una especie de felicitación del Estado de Israel a los servicios de seguridad argentinos y a lo que se está haciendo? Claro. Y lo mismo aconteció con un comunicado de los Estados Unidos. Digo, no sé cuál es la negociación, pero ahí hay algo que... Algo raro, ¿no? Sí, se olfatea que hay algo raro. Ahora, teniendo en cuenta esto que ha pasado también con el propio embajador de la Argentina, que justamente el país envía a un hombre que está muy cuestionado, que tiene juicios y que tiene cosas pendientes con la justicia argentina, ¿no es llamativo que el gobierno de Israel también de alguna manera haya permitido estas cosas, o hay un compromiso que se desconoce en el cual se intenta bajar un poco la tensión entre la Argentina e Israel, teniendo en cuenta los antecedentes gravísimos que hay, ¿no? De cómo ha sido afectado parte de la comunidad judía en la Argentina específicamente por esta falta, de tomar resoluciones que sean, razonables, respetables y dignas de alguna manera, ¿no? Mira, lo que está claro es que han intentado justamente bajar la tensión después del hecho y de lo que se está viviendo, porque la investigación además está en curso. No tengo muchas esperanzas de que se arribe a nada importante. Como lo que sabe la gente dice es cuando algo no se esclarece rápidamente, generalmente la verdad huye. Así que en ese sentido tengo poca esperanza de que podamos tener algo que sea realmente significativo, excepto que en algún momento, casi como fue con el avión, de casualidad, lleguemos a descubrir o se sepa algo o algo cambie el curso de los hechos, ¿no? Vos, como un hombre de los medios de comunicación, ¿tenés preocupación por lo que justamente se está viviendo? ¿Notás de que la comunidad judía en la Argentina está, no sé si asustada, pero realmente con una nueva tensión, sabiendo que puede haber un hecho, un acontecimiento, justamente por la falta de compromiso y de operatividad que tiene el gobierno de la Argentina en esta materia? Yo creo que todos tenemos que estar muy preocupados porque, claro, en este caso, y los blancos también de la Embajada y de la AMIA fue específicamente Israel y la comunidad judía, pero los afectados siempre del terrorismo somos todos, el terrorismo no discrimina. Ahora, la comunidad judía de la Argentina es un espejo de la Argentina, somos argentinos y judíos con las mismas falencias de improvisación, de mediocridad, de cierta corrupción cultural y estructural que hacen que, bueno, esté hoy la comunidad viviendo un espejo del entorno macro. Entonces, no creo que haya mucha seriedad en el análisis, creo que hay mucha improvisación y que después lloraremos como ya ha acontecido con anterioridad. Claro. Bueno, esperemos que eso no acontezca, ¿no? Llamamos justamente a la concientización de los gobiernos, tanto del país como los vecinos, para estar muy atentos con esto que ha acontecido y que rápidamente podamos conocer el trasfondo, la realidad de lo que ha ocurrido, que no vuelva a ser otro hecho que se oculte, que se vaya, de alguna manera
llevando por otras vías que no sea la razonabilidad y conocer lo que realmente ha acontecido y eventualmente sancionar a los responsables de esta situación, ¿no? Bueno, la esperanza nunca se pierde, sí. Pero como dicen los que saben, piensa mal y acertarás. Así es. Te mando un gran abrazo y hablamos en otro momento con mayor tiempo. Por lo menos, viste, la tercera, como te decía en un principio, es la vencida y pudimos concretar esta charla. Costó, pero logramos establecer este diálogo. Pedro, y tal vez como último mensaje, sí. Y felicitándote por tantos años de trayectoria, la responsabilidad que nos cabe también a los periodistas. Por supuesto. En estos temas, porque hay que estar muy despierto, no prestarse al juego, a las esto, operaciones, ¿no? Sí. Y a ser operado. Desgraciadamente hay muchos que dejaron el periodismo para transformarse en operadores de la mentira, y eso daña mucho también a las posibilidades de una sociedad de exigir que los hechos se esclarezcan. Y acá creo que la función nuestra es realmente vital en diferenciar lo que es periodismo de lo que es otra cosa. Claro que sí, es lo que debe plantearse, y te agradezco las palabras y por supuesto la paciencia que has tenido también en atendernos y poder establecer este diálogo, que seguramente lo vamos a ampliar en otra oportunidad, porque hay un montón de cosas justamente que nos comprometen a los comunicadores sociales o a los periodistas que venimos trabajando con transparencia y con la mayor honestidad posible, como para transparentar estas cosas que la gente no conoce o que es operado o manipulado innecesariamente y confunden justamente la realidad de los hechos lamentables que a veces tenemos que padecer innecesariamente, ¿no? La gente, Pedro, como sabemos, cada uno está más preocupado de su día a día con poder terminar el mes, con comer, con situaciones tan graves del día a día, que estos hechos solamente, si no los tenemos tan claros para poder de alguna manera mostrarlos, el próximo escándalo que va a ser con algún otro tema en 2 o 3 días hará que esto quede olvidado, mientras no se dé una situación más grave, que también dura lo que dura una situación. Desgraciadamente ya sabemos que el terrorismo está presente, que el narcotráfico está presente, que se retroalimentan, que hay intereses geopolíticos complejos que hay que tratar de desentrañar, y ahí es donde el periodismo y la pregunta correcta y la mirada correcta es necesaria. Te agradezco y te mando un gran abrazo. Hablamos en cualquier momento. Un abrazo para vos. Gracias por el llamado. Gracias, es muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban, el director de una de las más importantes estaciones de comunicación de Latinoamérica, de Radio High, concretamente en la Argentina, nos planteaba, ¿no?, su inquietud. Evidentemente estas cosas que han pasado y que preocupan tremendamente a la Argentina. Miguel Steuermann justamente daba su visión de lo que está aconteciendo en este preciso momento en esta parte del planeta. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.